Recuerdo, el día de hoy tendremos una clase corta, quizás de 1 hora o 1 hora 10 por ahí. Y luego vamos a las 9:20, creo que está programado el quiz en Teams. ¿Ok? Entonces tendríamos 40 minutos para resolver ese quiz. Bien, pero bueno, primero la clase. El tema que corresponde al día de hoy es ecuaciones diferenciales ordinarias, lineales, pero ahora de segundo orden. ¿Ok? Entonces, pues más o menos similar a la dinámica de la clase anterior, ¿no? Familiarizarnos primero con este tipo de ecuaciones, qué forma tienen, identificarlas, y luego, pues, explicar las primeras propiedades generales de esa ecuación y eventualmente, pues, explicar algún método para resolver esas ecuaciones. ¿Ok? Eh, Al ser ecuaciones de segundo orden, evidentemente, pues la dificultad aumenta y pues los métodos para resolver las ecuaciones no van a ser tan directos. Entonces, este tipo de ecuaciones vamos a tener que desarrollar un poco más de teoría para poder buscar soluciones. ¿Ok? Entonces, pero bueno, en una primera parte, de nuevo, familiarizarnos con la definición. Entonces diremos, o se dirá en el curso, que una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden es lineal si de nuevo somos capaces de escribir la ecuación en la forma siguiente. Segunda derivada de la variable incógnita y más p de x por y' más q de x por y igual a r de x. ¿Okay? Donde p, q y r son funciones que solo dependen de la variable x, es decir, que solo dependen de la variable independiente. ¿Ok? Entonces, bastante similar a la definición anterior, ¿no? Solo que en nuestro caso anterior era derivada de un orden, la de la última clase, la del lunes, y no aparecía un término q de x, aparecía p de x por y igual a r de x. ¿De acuerdo? Entonces es bastante similar, solo que ahora esta es la versión en orden 2, la versión de segundo orden. Y de nuevo también diremos que la ecuación no es lineal en cualquier otro caso. Eso quiere decir en cualquier caso en donde la ecuación no se pueda llevar a uno de este estilo. Bien, entonces la razón por la que esta ecuación y la de la clase anterior se llaman lineales es porque la expresión de la parte izquierda de la ecuación, esta expresión, es una expresión lineal en la variable y. ¿Qué significa lineal en la variable y? Que si ustedes, por ejemplo, cambian la variable y por la suma de dos funciones, es decir, y igual a y1 más y2, esta expresión se divide en la suma de las dos expresiones. Es decir, para que eso quede más claro, si ustedes en esta parte izquierda cambian y por una expresión y1 más y2, ¿sí se ve lo que estoy escribiendo? ¿Me confirman? Está en azul. Sí, profe, sí se ve. Sí, ok. Sí, profe. Porque en ocasiones no marca. Entonces, la expresión lineal, que la expresión de la izquierda sea lineal, significa que cuando ustedes sustituyan la variable y por una suma de dos funciones, es decir, de esta forma, y1 más y2, ustedes cuando reemplazan aquí, pues ¿qué van a obtener? Obtienen, después que reemplacen aquí, obtienen la misma expresión del lado izquierdo, pero para cada una de las dos funciones. Es decir, obtienen esto, ¿sí? Tienen toda la expresión para y1 más toda la misma expresión, pero ahora para la función y2.
Es unos seguimientos que yo hice ayer. Ok. Entonces, ¿se entiende esta explicación o hay alguna duda? Igual esta propiedad de linealidad, esta propiedad de linealidad, dicha en términos de lo que acabo de explicar, lo vamos creo que a utilizar en alguna propiedad más adelante en la clase de hoy. Entonces, quizás en ese momento pueda incluso enfatizar más en lo que significa esta expresión lineal, ¿no? Pero en esencia es esto que acabo de decir, lo repito, ¿no? En esta expresión ustedes cambian y por y1 más y2. Entonces, cuando hacen esa sustitución y desarrollan todas las derivadas, ¿no? Les van a quedar dos expresiones de este estilo, donde si se fijan las dos expresiones son la misma, solo que ahora para la variable y1 más la misma expresión, fíjense, solo que ahora para la variable y2. Muy bien. Entonces, insisto, quizás redondeemos esta explicación, una propiedad más que veremos más adelante. Entonces, bien, ejemplos, ¿no? Como corresponde entender la definición. Pues si nos presentan una ecuación de este estilo, x a la 2 por segunda derivada de y menos 5x por y' más 9 por y igual a 0, ¿no? Entonces, de nuevo, si queremos reconocerla como una ecuación lineal, debemos determinar quién es la función p de x, quién es la función q de x y quién sería r de x. En caso que quisiéramos comprobar que es lineal. Muy bien, en la definición es explícito que nos piden que la segunda derivada esté acompañada solo por la constante 1. Es decir, el coeficiente de la segunda derivada no puede ser una función. Entonces, por ejemplo, en esta primera ecuación que nos presentan, esto lo podríamos hacer, digamos, dividiendo toda la ecuación entre x a la 2. ¿De acuerdo? Si uno hace eso, divide todo entre x a la 2, pues obtiene lo siguiente, ¿no? Aquí en efecto va a quedar la segunda derivada sola, ¿no? Menos 5x sobre x a la 2. Se cancela una x, ¿no? Y queda entonces menos 5 sobre x. Y acá va a quedar pues 9 sobre x a la 2 igual a 0. Entonces, bien, ¿qué lección aquí serviría para escribirla de esta forma? Pues p de x, elegirla como todo esto, de nuevo, no ignorar el signo. Aquí la elección que es apropiada es elegir p de x igual a menos 5 sobre x. Y q de x, elegirlo como 9 sobre x a la 2. ¿Bien? Entonces, si elegimos p de x como menos 5 sobre x y q de x como 9 sobre x a la 2 y r de x igual a 0, pues esa ecuación en efecto tiene una forma lineal. Bien. Entonces, un segundo ejemplo. Esta expresión como en el ejemplo anterior, quién es p de x, quién es q de x y quién es r de x. La forma. Perdón, entonces, bueno, decíamos, esta ecuación, ¿será que es lineal o no es lineal? No, profe, no es lineal, no cumple la forma. Ok. O a menos de que todo fuera cero. Ok, me dices que cuál expresión tiene problemas, ¿me podrías decir?
La tercera no sería lineal. La segunda digo la segunda. No, lo siento, no entendí bien. Ojo, esta es la ecuación. Entonces tú me dices que no es posible esta ecuación escribirla como esta expresión. Y me dices por qué tiene problema la segunda expresión. Eso no lo entendí bien. El Q de X puede ser 0. Pues fíjate, acá r de x fue 0 en el ejemplo anterior. Sí, Entonces entonces sí, no sí. hay problema. Entonces sí sería lineal. Ok, si sería lineal, ¿cuáles serían las funciones? Por ejemplo, p de x. Ahí hay que despejar, ¿no? Entonces quedaría P de X menos 3 medios de X. Y q de x. No, P de X. No, y q de x, ahora te pregunto. Q de X sería 0 y el R de X es 0, ¿no? Pues sí, esa funcionaría, ¿no? Esa elección funcionaría. Entonces esa ecuación sí es lineal. ¿Ok? Entonces, claro, para transformarla y verla más clara, pues claro, hacemos lo mismo de antes, ¿no? Dividimos todo lo que está acompañando a la segunda derivada, pues para que quede la segunda derivada sola. Y despejamos para que lo podamos transformar de la manera más fácil aquí a la expresión 1. Entonces, aquí, ¿qué elección sería buena? Pues bueno, como dijo el compañero, P de X igual a menos 3 medios de X. ¿Okay? Q de X igual a 0, que es una elección válida. Aquí, por ejemplo, elegimos R de X igual a 0. Y de nuevo R de X igual a 0. Si uno hace esa elección, pues sí, obtiene que la ecuación en efecto es lineal. ¿Estamos de acuerdo o hay alguna pregunta? Bien, pero igual, digamos, haciéndonos esta misma pregunta varias veces nos permite aclarar, ¿no? Y ya darnos cuenta cómo identificar si una ecuación es lineal o no. Entonces, pero digamos, esta ecuación que les presento acá, la pregunta, ¿será que esta ecuación es lineal? Y de serlo, pues decir quién sería nuestra función P de X, Q de X y R de X. ¿Ok? Entonces, analicemos esta ecuación. Ay, no, no. Venía pegadísimo a las cosas. No, no te toques. Toques la arte. Lado, esto es igual a y' por y', ¿sí? Entonces, si yo esto lo reescribo en algo de potencia 1, lo que va a estar al lado acompañando esa variable es y', que no es una función de variable x, ¿no? Es una incógnita. ¿Okay? Otro argumento puede ser que si ustedes, bueno, intentamos remover eso dividiendo todo entre y', pues esa misma dificultad se la están trasladando ahora a la segunda derivada, ¿no? Porque si yo aquí divido todo entre y', aquí va a tener y' a una potencia, ¿verdad? A la potencia 1, pero acá voy a tener 1 sobre y'. Es decir, la dificultad no la estoy quitando, la estoy pasando para otro lado. ¿Ok? Entonces, eso en general ese comentario en general lo pueden trasladar a cualquier potencia. Cuando aparezca aquí potencias distintas de 1, pues va a haber un problema similar. ¿Ok? Entonces, a todas luces, esta ecuación no puede ser lineal. Muy bien. Entonces, una ecuación más, por ejemplo, una ecuación de este estilo, ¿cuál, digamos, podrían decidir si es lineal o no rápidamente? Esta ecuación, ¿qué tal? Pues eso sería lineal. ¿Qué hay? ¿Cuáles serían las elecciones? Exacto. El 5 y el R de X sería Euler a la menos X por coseno de X. ¿Estamos de acuerdo todos? Esa elección funciona, ¿no? Entonces, esa elección es correcta. Entonces, bien, creo que
tanto estos ejemplos de la clase de hoy como los de la clase anterior me dan a entender que, digamos, con varios ejemplos, sí empiezan a captar fácil cuando es lineal. Más bien las dificultades de cuando no es lineal, de cómo justificar que no es lineal, ahí sí me parece que, digamos, nos cuesta algo todavía, ¿no? Entonces, sí sería bueno que practiquen ese tipo de cosas, ¿no? Cuando no es lineal, tratar de dar un argumento certero de por qué no es lineal, ¿no? Eso es lo que quizás he visto que hemos fallado. Pero bueno, al menos sí reconocemos cuando sí es lineal, me parece que eso es al menos un avance. Entonces, pues bueno, ¿cómo resolver este tipo de ecuaciones después que uno las identifica? Y decía en la introducción de la clase que estas ecuaciones pues, son más complicadas y en principio uno no puede dar un método general para resolverlas todas, ¿no? Entonces, necesitamos un poquito de teoría para, con propiedades de la teoría, tratar de deducir formas de resolver, formas parciales para resolver. Ok, entonces, para hacer ese estudio de las propiedades, vamos a hacer una división, tal cual como en la clase anterior. Unas ecuaciones que serían las más sencillas, por ejemplo, cuando r de x es 0, tal igual como en la clase anterior, estas ecuaciones las llamamos homogéneas, acá va a ser igual, y las que la función r de x es distinta de 0, las vamos a llamar no homogéneas. Entonces, bien, la misma dinámica, vamos a partir estas dos familias de ecuaciones que son lineales, ¿no? De segundo orden. Entonces, bien, vamos a estudiar primero las de la familia 1. Entonces, la primera propiedad, insisto, no vamos a poder dar un método directo, vamos a tener que primero dar algunas propiedades. Entonces, la primera propiedad que vamos a decir de esta familia de ecuaciones 1 es un principio que se llama principio de linealidad. ¿Ok? Este principio tiene que ver con lo que mencionaba antes de la justificación de la palabra lineal para estas expresiones, ¿no? Entonces vamos a darle el enunciado concreto de esta propiedad, que pues lo podemos enunciar en un teorema. ¿Okay? Entonces, la propiedad nos dice lo siguiente: si uno tiene una ecuación de orden 2 homogénea, ¿sí? Tal cual como la familia 1, entonces sucede lo siguiente, que si yo tomo dos funciones que tengo la garantía que son soluciones, ¿sí? Sean soluciones de la ecuación, entonces sucede lo que yo explicaba antes, o algo parecido a lo que explicaba antes. Y es que cualquier expresión que sea una expresión de este estilo, aquí hay un pequeño error, déjenme modificarlo. Aquí es multiplicación, no suma. ¿Sí? El principio de linealidad dice que si ustedes conocen dos soluciones, resulta que cualquier combinación de esas dos soluciones, combinación lineal, ¿eso qué significa? Pues multiplicar una constante C1 a la función Y1 más multiplicar una constante C2, aquí es multiplicar, aquí no era suma, pequeño error. Multiplicar la constante C2 por Y2. Si ustedes toman una expresión de este estilo, cualquiera que sean las constantes C1 y C2, cualquiera que sean, cualquier número, resulta que esa nueva expresión debe ser también una solución de la ecuación. ¿Ok? Entonces, esta propiedad se llama principio de linealidad. Bien, entonces, moraleja de esta propiedad es cualquier combinación lineal, esto es una combinación lineal, de las funciones y1 y y2 que son soluciones, debe ser de nuevo una solución de la ecuación. Muy bien. Ok, ejemplos para entender al menos el enunciado de lo que dice esta propiedad. Queremos verificar lo que dice esa propiedad. Lo que queremos verificar es que si conocemos dos soluciones, pues la combinación lineal también debe ser una solución, ¿no? Como todavía no sabemos encontrar soluciones, pues no podemos buscarlas. Lo que más bien sí podemos hacer es verificar, eso sí podemos hacerlo desde el principio. Podemos verificar si me dan una función y esa función es solución, eso lo podemos hacer. ¿Okay?
Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, nos piden primero verificar que la función y1 igual a x, función x, es solución de la ecuación 4. Entonces, pues eso sí lo podemos hacer sin dificultad. Les pregunto, ¿esa función es solución? Pues bueno, si aquí reemplazamos y, aquí sería x, y' sería ¿cuánto? 1. Y y segunda sería ¿cuánto? 0. ¿Ok? Hacer, por ejemplo, cualquier prototipo electrónico, lo que habíamos Entonces visto en aquí los proyectos. tendríamos menos x más x, eso por supuesto es igual a 0. Entonces esa función sí es solución. Vamos a escribir los detalles. La derivada de la y1 igual a x es 1, derivada con respecto a x. La segunda derivada es 0, ¿no? Entonces si reemplazamos en toda esta expresión la variable y por ahora la variable y1, que es esta, pues que obtenemos que pues, y segunda va a ser 0, todo esto se anula, va a quedar menos x por la primera derivada es 1, menos x por 1, más pues la función, que la función es x, entonces más x. Entonces, ¿qué quedaría aquí en total? Menos x más x, eso sin duda es 0. Bien, entonces verificamos que una función es solución. Nos piden ahora que verifiquemos que esta segunda función es solución. Entonces, pues porfa, verifiquen si esta función de acá es una solución de esta ecuación. Y luego que verifiquemos si ambas son soluciones, pues vamos a verificar el principio de linealidad, ¿no? Para ver si en efecto combinación lineal de estas dos funciones termina siendo solución de la ecuación. Ok, entonces demos un par de minutos para que verifiquen este segundo caso. ¿Será que esta función es solución? Esta solución, esta función que se propone, si es solución o no es solución. Todavía no hemos hecho las derivadas. Sería como pues, una doble regla del producto. ¿Cuál sería la primera derivada de esta función? Pues sería el logaritmo de x más 1. Logaritmo de x más 1, exacto, ¿no? Y la segunda derivada, bueno, aquí x 1 por sobre 1 sobre x. x. Exacto. ¿Sí? Entonces, si reemplazamos esas derivadas en la expresión, no de la izquierda, tenemos que ver que si eso da igual a 0. Entonces sería x al cuadrado por 1 sobre x, eso me daría x, menos logaritmo de x más 1. Entonces me quedaría logaritmo de x más 1 multiplicado por menos x. ¿Eso qué me va a dar? Menos x logaritmo de x menos x. ¿Pero cuánto es y? X logaritmo de x. Entonces se cancelan todos los términos, porque acá hay un x y acá hay un logaritmo de x. ¿Sí? Entonces sí, solución, ¿no? X a la 2 lo voy a estar multiplicando por 1 sobre x, aquí me va a salir una x, menos x va a estar multiplicando el logaritmo de x, ese se va a cancelar con este de aquí, y el menos x que sale de este producto se va a cancelar con el x que salía de este término. ¿Mm? Entonces, eso es 0. Bien, entonces estas dos funciones que nos proponen sí son solución. Pero entonces, fíjense lo que queríamos ver, que era la aplicación de la propiedad anterior. Y es que si uno conoce dos soluciones cualesquiera, ¿no? En este caso, pues no las podemos calcular todavía, pero no las dan. Piden verificarlas. Pues resulta que la expresión cualquiera
C1 por Y más C2 por Y debe ser una solución. Por ejemplo, elegir C2 igual a C1, perdón, C1 igual a 5 y C2 igual a menos 1. Entonces, fíjense que esa propiedad me garantiza que esta nueva expresión que está aquí, que sin duda es distinta a la 1 y sin duda es distinta a la 2, no es una combinación lineal, es algo distinto, resulta que estas son también soluciones de la ecuación. ¿De acuerdo? Entonces esto es gracias a la propiedad anterior. Cualquier combinación lineal de estas dos va a ser solución. Puede ser esta expresión, puede ser 8x menos 10x logaritmo de x. Todo esto también va a ser solución. ¿Ok? Y así se ponen creativos con cualquier constante C1 que quieran colocar y con cualquier constante C2 que quieran colocar, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Se entendió esto? Entonces, creo yo que deben, digamos, tener presente y entender bien la expresión combinación lineal, ¿no? ¿Qué significa combinación lineal? Entonces, combinación lineal de dos funciones va a ser la expresión C1, Y1 más C2 por Y2. Eso es la expresión combinación lineal. Entonces, bien, para digamos, ¿cuánto falta para este corte? 4 minutos. Bueno, creo que sí alcanzamos a explicar. ¿Preguntó? Es que no. ¿Alguien hizo una pregunta? Sí, profe, que si el quiz es a lo último, sí. Ah, eso decía al comienzo de la clase. Estamos llegando tarde, ¿no? Sí, eso lo dije al principio de la clase. No, yo entré yo entré después de 10 minutos, que no he escuchado Sí. decir nada. A las 9:20 lo habilita. Exacto, eso había dicho. Ujú. Sí, entonces sí, 9:20 pues antes de las 9:20 terminamos para que nos acomodemos y abramos Teams, ¿ok? Pues lo que quiero explicar a continuación, pero ya mejor lo hago con un nuevo enlace, es pues explicar esa propiedad de linealidad, ¿no? Explicar cómo se deduce. Y ahorita explicamos cómo funciona, ¿no? Es interesante que solo conociendo dos soluciones cualesquiera podamos siempre encontrar un montón de soluciones nada más con esta combinación lineal. Pero lo que quiero explicar a continuación es esto, pues, ¿por qué es cierto, no? ¿Cómo funciona esto? Entonces mejor lo explicamos en el siguiente enlace. ¿Okay? Entonces en algún momento les mando otro enlace. Entonces expliquemos por qué es cierto este principio de linealidad. Entonces, pues formalmente eso sería demostrar la propiedad, ¿no? Pero pues es algo bastante sencillo, más bien diríamos es una verificación, justificación, ¿no? Cual lo coloco como demostración. Entonces, bien, la explicación es esencialmente lo que escribí al comienzo de la clase para referirme a la expresión lineal, ¿no? ¿Qué significa lineal? Entonces, ahora pues vamos a, digamos, como más calmadamente a ver lo que significa esa expresión lineal. Entonces, bien, si digamos, como nos dice esta propiedad, si nosotros tenemos dos soluciones, es decir, una función y1 solución y una función y2 solución de la ecuación, entonces necesitamos, eso pues significa que cuando yo reemplace y1 en la ecuación, eso me dé 0, y cuando yo reemplace y2 en la ecuación, eso me dé 0. Entonces lo que necesitamos ver es que cualquier combinación lineal
cualquier expresión de este estilo, y igual a esta expresión que se le llama combinación lineal. Esta nueva y debe ser también una solución de 5, sin importar quién sean las dos constantes, C1 y C2, cualquiera. Entonces, bien, ¿cómo hacemos para verificar que esta nueva función, expresión, es solución de la ecuación? Pues como verificamos en el ejemplo anterior. Calculamos sus derivadas y reemplazamos en la expresión a ver si nos da 0. Tal cual. ¿Ok? Entonces, pues bueno, necesitamos y, calcular su primera derivada, su segunda derivada y reemplazarlo en esta expresión de aquí. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto es la primera derivada de la función y? Pues bueno, C1 es una constante, entonces si yo quiero derivar esta suma, sería la suma de las derivadas, pero esta C1 es constante, entonces sería C1 por Y' de las Y1 más C2 por Y' sub 2. Si hacen la segunda derivada, pues va a ser lo mismo. Entonces, bien, reemplazamos la expresión y de esta forma, ¿no? Entonces tenemos que ver que esta, cuando le calculo la segunda derivada, y esa misma función, cuando le calculo la derivada y luego la multiplico por p, más esa misma función multiplicada por q, tengo que ver que toda esta expresión me dé 0. Es lo que le mencionaba, ¿no? La derivada de la suma, es la suma de las derivadas, y la segunda derivada pues cumple lo mismo. Entonces, ¿cuál sería este? Pues sería la C1 por la segunda derivada de Y1, más C2 por la segunda derivada de Y2, ¿más qué? Pues bueno, este P va a estar multiplicando a los dos derivandos, ¿no? Entonces, ¿qué resultaría? Bueno, antes de multiplicarlo, hago la derivada, sería entonces C1 por la derivada de Y1, más C2 por la derivada de Y2. ¿Ok? Y en el otro, pues no le hago nada, no había nada que derivar. Entonces, ¿qué pasa si ahora agrupamos o asociamos todos los términos que estén acompañando a la constante C1? Si hacemos eso, ¿no? Vamos a sacar el factor común C1. Si sacamos factor C1, ¿cuál sería el factor común de C1? Pues bueno, sería este, ¿verdad? ¿Qué más tiene C1? Pues sería este multiplicando a este, ¿verdad? Sería otro término. Y este multiplicando a este, ¿verdad? Entonces tendríamos 1, 2, 3 términos acompañando a C1. ¿Ok? Sería la segunda derivada de Y1 más P por Y1 más Q por Y1. Bien. Si hacemos lo mismo para las constantes C2, obtenemos la misma expresión, pero ahora para Y2. Es igual a la segunda derivada de Y2 más P por la derivada de Y2 más Q por la derivada por la función Y2. ¿Ok? Pero fíjense, sabemos que esas dos expresiones son iguales a 0 porque son soluciones. Esta es solución, es igual a 0. Y esta también es igual a 0. Entonces, ¿qué queda en definitiva? Que no importa cuál sea la constante C1 y C2, esto va a dar siempre 0. ¿Okay? Entonces, esa sería la, fíjense, demostración de ese principio de linealidad. ¿Ok? Entonces, bien, ya vimos la utilidad de esa propiedad y ya vimos cómo se justifica o se deduce esa propiedad. Muy bien, vamos ahora a mencionar otra propiedad que aparece, digamos, ligeramente distinta en estas ecuaciones de orden 2, distintas con respecto a las ecuaciones de orden 1. Y esto tiene que ver con el problema de valor inicial. ¿Ok?
Entonces, ¿cuál es la diferencia de los problemas de valores iniciales para ecuaciones de orden 1 con estas ecuaciones de orden 2? Pues la diferencia va a ser en el número de condiciones iniciales que uno considera. Entonces, para recordar, recuerden que en el caso de ecuaciones de orden 1, cuando nosotros nos daban una condición inicial, ¿cuál era la condición inicial que nos daban? Eso igual sirve de repaso por si aparece esto en la clase de hoy, ¿no? ¿Cuál era la condición inicial que nos daban en el quiz de hoy, perdón? ¿Cuáles eran las condiciones iniciales para ecuaciones de orden 1? ¿Sí lo recuerdan? ¿X sub 0? Pues las condiciones iniciales era que me dijeran cuánto valía la función en un punto, ¿no? Es decir, me decían y evaluada en 0 es igual a tanto, ¿no? Esa era la condición inicial. ¿Y qué permitía, qué nos permitía la condición inicial? Pues encontrar la constante C, ¿verdad? Que es una constante indefinida, que aparece en la solución general de una ecuación de orden 1. Para eso era la condición inicial, ¿no? ¿Sí lo recuerdan? Entonces, ahora, en este caso, las ecuaciones de orden 2, las condiciones iniciales, pues no solo va a ser decir cuánto vale la función en un punto, ¿no? La condición inicial ahora van a ser dobles. Se necesita decir cuánto vale la función en un punto y cuánto vale la derivada de la función en ese mismo punto. ¿Okay? Entonces es una nueva propiedad y una diferencia con respecto a las condiciones iniciales de antes. Cuando tengan una ecuación de orden 2, las condiciones iniciales o el problema de valor inicial va a ser de la siguiente forma. Les deben dar ahora dos valores iniciales. ¿Qué valores? El valor de la función en un punto, digamos k sub 0, y nos deben decir el valor de la función derivada en ese mismo punto. Es decir, nos deben también decir cuánto vale y' evaluada en x sub 0. En este caso, k sub 1. Bien. Entonces, ahí para que marquen esa diferencia. Las condiciones iniciales ahora son dobles. Decir cuánto vale la función en un punto y decir cuánto vale la derivada de la función en ese mismo punto. ¿Okay? Pues es bastante razonable. ¿Por qué? Porque esto más adelante va a quedar claro. Y es que las soluciones generales que podamos encontrar para ecuaciones de orden 2 van a ser expresiones que dependen de dos parámetros, de dos constantes, ¿no? Entonces, como son dos constantes las que van a aparecer en las expresiones solución en general, pues necesitamos pues dos condiciones para poder encontrar esas dos constantes. ¿De acuerdo? Totalmente análogo, en eso sí se parecen, a la dimensión 1. En la dimensión 1 aparecía una constante por determinar, pues necesitamos solo una condición inicial para determinar esa constante. ¿Ok? Ahora, en las soluciones van a aparecer dos constantes generales, dos constantes indefinidas. Entonces, pues nos dan como condición inicial ahora dos valores. ¿Bien? Entonces, insistimos, necesitamos ahora lo que vamos a estudiar, o la propiedad que vamos a analizar es cuándo es posible afirmar que todas las soluciones de la ecuación van a ser de la forma esta. Nos gustaría saber una propiedad que nos diga cuándo dos funciones, soluciones, me producen todas las soluciones de la ecuación de esta forma. ¿Okay? ¿Se entiende la pregunta o el objetivo de esta nueva propiedad que vamos a estudiar? Si uno tiene dos soluciones, ojo, si uno tiene dos soluciones cualesquiera, por el principio de linealidad que vimos hace un momento, uno sabe que una expresión de este estilo es solución. Pero lo que uno no sabe es si todas las soluciones de la ecuación son de esta forma.
o lo que es lo mismo, si la solución general de la ecuación es de esta forma. Eso no lo sabemos. Entonces, hacia esa dirección vamos a apuntar en las siguientes propiedades. Cuando dos soluciones me permiten garantizar que todas las soluciones van a ser de esta forma. Bien, vamos a estudiar esto. Pero antes, para, digamos, que quede claro lo de las condiciones iniciales, pues fíjense lo siguiente. Planteamos el siguiente ejemplo, que nos dan una ecuación de orden 2 y nos dan una condición inicial para esa ecuación de orden 2. Bien, la condición inicial cumple la definición, que va a ser ¿qué? Que nos digan el valor de la función en un punto. Aquí nos dicen que debe valer 4,3. Y que además nos digan el valor de la derivada en ese mismo punto. Aquí nos dicen que debe ser 1 medio. ¿Sí? Entonces, de nuevo, como todavía no sabemos encontrar soluciones, lo que sí podemos hacer es verificar que funciones que nos propongan sean soluciones. ¿Sí? Entonces, eso lo podemos hacer. Que si se fijan, esta ecuación es la ecuación del ejemplo anterior. Entonces, ¿no? Recuerden, multipliquen aquí todo por x a la 2 y les queda la ecuación del ejemplo anterior. Entonces, insisto en que todavía no sabemos encontrar soluciones, pero nos pueden dar funciones para que verifiquemos si es solución. Bien, entonces aprovechando que este ejemplo lo hicimos en la sesión anterior, pues nos dimos cuenta que x y la función x logaritmo de x, la función x y la función x logaritmo de x eran soluciones de la ecuación. Que por tanto, la propiedad de linealidad me decía que estas expresiones también debían ser soluciones. ¿Sí? Entonces, lo que queremos explicar en este ejemplo es cómo uno determina estas constantes C1 y C2 a partir de estas condiciones iniciales. ¿Sí? Porque estas dos condiciones me van a ayudar a encontrar estos dos valores. Entonces, bueno, lo que uno hace es, fíjense que si uno deriva esta expresión, nos da C1 más C2 por esto, por logaritmo de x más 1. Entonces, ¿qué hace uno? Pues bueno, evalúa, igual que antes, la primera condición inicial. La primera condición inicial nos da 4.3. Y entonces, en la expresión esta que está aquí, evaluamos en x igual a 1. Les pregunto, ¿cuánto nos da la función y cuando le evaluamos en 1? Esta expresión de aquí. 4.3. No, o sea, esa es la condición inicial. La condición inicial es que cuando y lo evalúe en 1, eso debe dar 4.3. Esa es la condición inicial. Yo estoy diciendo es en esta expresión que está aquí. ¿Qué pasa cuando aquí en esta expresión yo evalúo x igual a 1? ¿Cuánto me da? ¿C1, profe? C1. C1. Porque el logaritmo de 1 es 0, entonces este se va. Entonces queda aquí solamente C1 por 1. C1. Entonces, bien, fíjense, la primera condición inicial que me dan, este de aquí, me permite encontrar ¿qué cosa? El valor C1. ¿Cuánto es C1? 4,3. Así igual vamos a hacer para la constante C2. ¿Cómo vamos a encontrar C2? Pues con la condición esta que está aquí. ¿Sí? ¿Qué nos dice la segunda condición? Que bueno, que cuando evalúes la derivada de y en 1, en el mismo valor, eso nos da 0.5.
¿Ok? Entonces, cómo veo la influencia de esta condición inicial en esta expresión? Pues bueno, en esta expresión evalúo ahora en x igual a 1. Bien, les pregunto, ¿cuánto vale la derivada en esta expresión cuando evalúo x igual a 1? ¿Uno más C2? No, da C1 más C2. ¿Sí? O eso fue lo que quisiste decir. Yo escuché 1 más C2. No, si yo evalúo aquí en x igual a 1, esto da 0, da C2 más C1. Entonces, pues, 0.5, que es la condición inicial, debe ser igual a C1 más C2. Pero nosotros de la condición anterior sabemos cuánto vale C1, vale 4.3. Entonces, ¿cuánto vale C2? Es la resta de eso, ¿no? Sería 3 o menos 3,8. 3.8. Eso menos 3.8. Bien, si se fijan es similar, o de hecho igual a lo que hacían en el caso de dimensión 1, de ecuaciones de orden 1. Solo que ahora van a hacer lo mismo, pero 2 veces. ¿Sí? La misma que hacían insisto, para encontrar las constantes para las ecuaciones de orden 1, sino que ahora en estas ecuaciones de orden 2 lo van a hacer lo mismo, pero 2 veces. Solo teniendo en cuenta que la condición es valor de la función en un punto y valor de la derivada en ese mismo punto. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿cuál sería entonces la solución de este problema de valor inicial? Pues bueno, la solución general, en este caso sería este, ¿no? Vamos a suponer que esta es la solución general, todavía no sabemos por qué, pero vamos a suponer que sí. Entonces, la solución particular con esta condición inicial es cuando en esta expresión cambio C1 por el valor que encontré, 4.3, y C2 por el valor que encontré, que sería menos 3.8. ¿Ok? Es decir, la solución particular sería esta que está aquí, 4.3 por x menos 3.8 por x logaritmo de valor absoluto de x. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, tener en cuenta esto. Ok, entonces, perdón, aquí. Ya, ok. Entonces, digamos, en este ejemplo, de nuevo, el propósito era insistir en esta parte de las condiciones iniciales, entender eso, ¿no? ¿Para qué sirve, no? Y ya con este ejemplo creo que entendemos que funciona bastante bien para encontrar las constantes C1 y C2 que están aquí en la solución general. La falla, al menos la deuda que se tiene en este ejemplo es porque se sabe que esta es la solución general. Toda esta expresión es la solución general. Eso no lo sabemos. Lo único que hicimos antes fue verificar que la x y que la función x logaritmo de x, ¿no? Que esas dos funciones eran solución. Pero no hemos dicho nada relacionado a que ellas forman o son como la base de todas las soluciones generales. Eso no lo hemos discutido todavía. Entonces, bien, pues un comentario que más o menos nos va a permitir entender la siguiente propiedad, es que si tomamos por hecho que estas dos, que toda esta es la expresión general, la solución general de las soluciones, pues tratemos de identificar una propiedad que tengan estas funciones y1 y y2. Entonces, lo que queremos identificar es la siguiente propiedad. Por ejemplo, x1 es solución de la ecuación. y1 igual a x, perdón, es solución. Eso ya lo habíamos verificado. De esta ecuación de aquí es solución. Ahora, si yo multiplico
a esa X por lambda, esta nueva función Y2, ¿no? Esta nueva función Y2, que es lambda por X, va a ser también una solución, ¿sí? Esta también, si ustedes verifican, reemplazan aquí Y, reemplazan aquí la derivada, reemplazan la segunda derivada, si hacen todo eso les va a dar también 0. ¿Ok? Entonces, esta también es una solución. Bien. Entonces, fíjense, Y1 y Y2 de esta forma son soluciones. Entonces, por el principio de linealidad que tiene uno, pues tiene que las expresiones de la forma C1 por Y1, en este caso X, más C2 por Y2, pero Y2 ahora en este caso es lambda X, que esta nueva expresión, por principio de linealidad, es también una solución. Esta expresión también es solución. Pero fíjense un problema que tiene esta expresión, ¿no? Que toda esta expresión es de hecho igual a una constante C3 por X. ¿Por qué? Porque fíjense que lambda por C2, pues eso en particular es una constante. Y como está X de factor común, pues puedo sacar factor común y decir que C3 es igual a C1 más C2 por lambda, ¿no? Eso es una constante de todas formas. Constante. ¿A qué quiero llegar con esta suposición? Pues fíjense que si estas dos funciones uno las toma como las soluciones base, pues resulta que todas las expresiones que producen estas dos soluciones son de esta forma, C3 por X. Pues entonces tendríamos solo una constante a determinar en esta ecuación de orden 2. Eso es algo que no se puede, que está mal. ¿Por qué? Porque tenemos dos condiciones iniciales para determinar dos constantes. Pero en este caso, si estas dos fueran las soluciones y fueran las soluciones generales, pues fíjense que nada más tenemos una sola constante, la constante C3. ¿Ok? Entonces no podemos concluir, no podemos determinar la constante C3 con las condiciones iniciales. ¿Por qué? Porque la constante C3 tendría que cumplir dos condiciones. Y eso no es posible. Muy bien. ¿Hasta aquí todo claro? ¿O tienen alguna pregunta, comentario? Y pueden repasar con más calma. Pero bueno, en definitiva, lo que está aquí, lo que estoy insistiendo en este ejemplo es que al ser las condiciones iniciales doble, 2, las soluciones generales no pueden ser jamás de esta forma. No pueden ser funciones y tener solo una constante a determinar. No. Porque no se puede, una misma constante no puede cumplir dos condiciones distintas. No puede. Ok, entonces este comentario o este análisis que acabamos de hacer nos sugiere entonces que las funciones y1 y y2 para que puedan producir todas las soluciones de la ecuación tienen que tener una propiedad especial, ¿no? Al menos, por lo que acabamos de analizar, no debe suceder lo que está pasando aquí. ¿Sí? Si dos funciones, soluciones, cumplen esto que está pasando aquí, pues estas dos no me van a producir la solución general. ¿Por qué? Porque acabo de explicar que eso me genera problemas, solo queda una sola constante. Entonces, al menos de la propiedad que tenemos que analizar de estas dos funciones, debe ser algo que no contemple esta situación. ¿Y cuál es esta situación? Pues si se fijan, esta situación es que una, la y2, o más bien la y1, es múltiplo de la otra. Fíjense, y1 a qué es igual? A y2 multiplicado, dividido por lambda, ¿no?
Es decir, todo este problema se originó porque las dos soluciones que estamos considerando, una es múltiplo de la otra. Pues bueno, la siguiente propiedad que vamos a analizar nos va a decir qué debe suceder para que las Y1 y Y2 sí produzcan todas las soluciones de la ecuación. Es decir, que produzcan la solución general de la ecuación de orden 2. Entonces, bien, definición. Si yo tengo una ecuación de orden 2 lineal homogénea de este estilo, bien, la solución general va a ser una combinación lineal de dos funciones Y1 y Y2, donde estas Y1 y Y2 son especiales. ¿Qué quieren decir especiales? Pues para nosotros, para este tema, quiere decir que la Y1 y Y2 sean soluciones de la ecuación, que además sean LI. Esta es la propiedad especial, LI. ¿Qué significa LI? El significado de esta abreviación es linealmente independientes, ¿no? Que las soluciones Y1 y Y2 sean linealmente independientes. Ahora, ¿pero qué significa eso? Pues significa justo que no pase lo que estaba pasando aquí. Aquí una es múltiplo de la otra. Pues bueno, resulta que nuestra definición de linealmente independiente, para el caso de dos funciones, es que justamente no pase eso. Es decir, dos funciones son linealmente independientes si ellas no son múltiplos entre sí. ¿Ok? O lo que es lo mismo que no puede existir un lambda tal que esta igualdad se tenga. O lo que es lo mismo que estas dos expresiones siempre sean distintas para cualquier constante lambda. ¿Ok? Entonces, fíjense, esta es nuestra propiedad especial para las funciones Y1 y Y2. Que sean linealmente independientes. O lo que es lo mismo, que no sean una múltiplo de la otra. Ok. Entonces, resumen hasta ahora. Yo creo que vamos a retomar esto el lunes. Vamos a retomarlo desde aquí. Entonces, resumen hasta ahora de la clase de hoy. Pues hemos iniciado el estudio de ecuaciones de orden 2. Dividimos en dos familias, homogéneas y no homogéneas. Y empezamos con las homogéneas. Estas ecuaciones de orden 2 son más difíciles, luego no podemos colocar o dar un método para resolverlas directamente. No lo hay. Se necesita un poco más de teoría, estudiar propiedades de esas ecuaciones para poder construir algún método. ¿Qué propiedades hemos visto hoy? Pues principio de linealidad, cómo son las condiciones iniciales para estas ecuaciones, y esta tercera, que es cómo obtener la solución general o cómo garantizar que una expresión es la solución general. ¿Sí? Entonces, esta propiedad que está condensada en esta definición nos dice que una expresión de este estilo será la solución general siempre y cuando las dos funciones Y1 y Y2 sean soluciones de la ecuación y además sean linealmente independientes. Lo que es lo mismo que es una no sea múltiplo del otro. ¿Okay? Entonces, bueno, por ahora vamos a dejar esta clase aquí, vamos a retomar en este punto el lunes y vamos a dar por terminada la clase de hoy. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, pues bueno, faltan 9 minutos más o menos para que se abra la asignación en Teams. Entonces, pues bueno, vamos a acomodarnos para hacer el quiz. Entonces, ojo, 40 minutos para el quiz, bastante tiempo, porque es un solo ejercicio, ¿no? Hay que hacer dos cosas, pero es un solo ejercicio. Bien, entonces, siempre lo digo, pero no está de más repetirlo. El quiz, las evaluaciones que yo reviso, son las que están en Teams. Ustedes solo me envían las tareas o el trabajo, taller, quiz, vía WhatsApp. Es para que el profesor verifique que ustedes en efecto hicieron el trabajo a tiempo. Pero yo reviso lo que está en Teams. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si Teams no le carga una hora, ustedes me mandan a WhatsApp para confirmar la hora en la que terminaron, pero ustedes luego tienen que ese trabajo subirlo a Teams, ya sea 2 horas después, pero tienen que subirlo. ¿Ok?
Entonces, no sé si tengan alguna pregunta.